pregunta, dice, el propósito final y fundamental de la investigación epidemiológica es realizar el tratamiento y control, efectuar la prevención primaria, conocer la naturaleza del problema, saber a qué población afecta el problema o conocer la magnitud del problema en una comunidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Para qué hacemos investigación epidemiológica? Parece que Juan Carlos está cuerpo presente porque no responde. La A, la B, la C, la D, cualquiera. Champea. Acá, si no sabes la respuesta, champeas. No hay puntaje en contra. Lo más que pasa es roche. ¿Cuál? Está en orden, pues está mal marcado. Pero... Vamos, Juan Carlos. ¿Cuál? ¿Champea? ¿Cuál? La última, la E. Para él es conocer la magnitud del problema de una comunidad. ¿Quiénes están con Juan Carlos? ¿Dónde están tus amigos? Ok, si no están con Juan Carlos, tienen otra respuesta. Entonces, Harold, ¿está? Harold, no está. Tenemos más gente acá. Ronald. ¿Quién es Ronald? Dicen. Nunca viene. Así no vamos a ir preguntando. Edgar Carmona. ¿Está? Tampoco. Mejor decimos quiénes están. A dedo. Felipe Escate. Tampoco. ¿Cuántos muertos van a haber aquí? A ver, ¿algún González? Porque hay 3. Katy. ¿Katy González? No, dejemos que dé la pregunta con paciencia. Ya sabemos que está presente. Fernando y Mariela no están. Toma asiento. No te preocupes. Ok, y en Huaral y en Chancay también están listos para no sé qué porque no responden. No tienen alternativa. Ok, con todos entonces. Cuando nosotros hacemos medicina, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Curar? Prevenir. Ok, entonces la epidemiología tiene un fin similar. Prevenir. ¿Qué tipo de prevención será mejor? Primaria es la mejor prevención. ¿Cómo diferencio prevención primaria de prevención secundaria, terciaria? ¿Cuál es la pregunta? Entonces, pues, eso sí pueden tomar nota. ¿Cuál es la pregunta para saber si es prevención primaria o secundaria? Exacto. ¿El paciente está enfermo o está sano? Si está sano, es prevención primaria. Si el paciente ya está enfermo, es prevención secundaria o terciaria. Habría que ver cuál de las dos. Otra cosa más. Si ustedes dicen, voy a intervenir sobre un factor de riesgo, pueden hacer una campaña de vacunación específica, ¿no es cierto? ¿Y van a hacer qué tipo de prevención? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Pero cuando hacen prevención primaria, intervienen básicamente a nivel de factores de riesgo, de enfermedad. Antes que se enferme, ustedes van a tratar de evitar que se contagie. Ok, y ahí viene el otro asunto. ¿Qué pasa cuando yo no solo voy a actuar sobre un factor de riesgo, sino sobre varios? Entonces, de repente ya no vacuno para el neumococo o la influenza, sino yo digo, vamos a hacer una campaña contra el tabaco. O una campaña... Porque si yo campaña contra el tabaco, ¿qué cosa estoy previniendo? Huaral y Chancay. ¿Qué previene la campaña antitabaco? ¿Qué enfermedad? ¿Cáncer de pulmón? ¿Eso es lo más importante? ¿Cáncer de laringe? ¿Solo cáncer? ACV. Los eventos cardiovasculares no son más importantes que el cáncer. ¿Cuál es más frecuente?
Los ACV son más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer prevención en dos cosas totalmente diferentes. Problemas de vías respiratorias y problemas cardiovasculares. Son dos áreas totalmente diferentes en la medicina que están siendo prevenidas al yo intervenir en una campaña de prevención o antitabaco. ¿Sí? Entonces esa prevención ya no es solamente primaria, sino es primordial, porque intervengo ¿en qué cosa? En un estilo de vida. Cuando ustedes hablan de estilos de vida que van a cambiar, normalmente están hablando sobre varios factores. Y entonces ahí sí hablamos de prevención primordial. Ok, entonces pacientes sanos, prevención primordial o primaria. ¿Y cómo diferencio estos dos? Porque voy a tener varios factores o un solo factor de exposición al que yo voy a tratar de evitar. Si es que ya está enfermo, ¿cómo diferencio si es secundaria o terciaria? Terciaria va a ser rehabilitación. EPOC dice Guaral en el ejemplo anterior, ¿no? Si yo hablo de detección precoz de enfermedad, ¿qué tipo de prevención será? Secundaria. Si yo digo detección de enfermedad, secundaria o terciaria, ¿cuál de las dos? Detección de enfermedad, ¿secundaria o terciaria? Diagnóstico de tuberculosis, ¿prevención secundaria o terciaria? Secundaria. Si yo les digo campaña de screening para sífilis, por serología, ¿qué tipo de campaña es? Secundaria. Voy a hacer serología a todos los recién nacidos pensando en sífilis. Primaria, secundaria, terciaria. Si yo voy a buscar serología contra sífilis, ¿qué estoy buscando? ¿Enfermedad o factores de riesgo para enfermarse? ¿Ya estoy buscando qué? Fíjense, todo depende de qué voy a buscar. Entonces ya es un poquito más complicado. Vamos a hacer un ejemplo más complicado todavía. Si ustedes hablan de Papa Nicolau, ¿qué tipo de prevención es? Primaria, Papa Nicolau, el paciente está sano. ¿Qué busca el Papa Nicolau? Oral, Chancay, ¿qué busca el Papa Nicolau? ¿Cáncer de cervix busca el Papa Nicolau? Así empezó el asunto. Actualmente, ¿qué busca Papa Nicolau? ¿Displasias? ¿Estadios iniciales? ¿Células atípicas? ¿Solo eso busca o puede buscar algo más? Si buscan papilomavirus, si ustedes buscan detectar papilomavirus humano en el Papa Nicolau, eso es prevención primaria. Pero si ustedes buscan células neopara, sea de cervix, secundaria. Entonces todo depende, con un mismo examen, de qué están buscando. Ahora, ¿qué deben de buscar en un Papa Nicolau? Actualmente, ¿qué deben de buscar? Deben buscar papilomavirus humano, porque ya sabemos que es un factor de riesgo importante. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sin embargo, ¿cuál es la medida actual para hacer prevención primaria de CA de cervix? Vacunación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todas las vacunas, yo me he vacunado, dice. Todas las vacunas son ¿de qué tipo? Prevención primaria. ¿Siempre? Ya. ¿Quién dijo no? Uno. ¿Por qué no? Un ejemplo. Ok, la vacuna de la rabia, ¿qué tipo de prevención es? Secundaria. ¿Siempre secundaria? ¿Quién dijo no? ¿Cuándo no es secundaria? Ejemplo. Cuando te vacunas por vacunar. A ver. No, nadie se vacuna por vacunar. Así no funciona. Ok, perfecto. Bien, vamos a hacerlo bien sencillo. Si ustedes
son profesionales de la salud. Supongamos se van a una zona endémica en rabia. ¿Se vacunan? Usualmente sí. Ahora, ¿eso es común? No. ¿Hay vacuna? Sí hay vacuna. Hay vacuna no solamente post-exposición, también hay pre-exposición. Entonces, si ustedes esa misma vacuna la aplican luego del contacto, luego de la mordedura, eso es prevención ¿de qué tipo? Secundaria. Pero si ustedes hacen como siempre sucede, vacunan a la población en riesgo, ¿qué tipo de prevención es? Primaria. Por eso habitualmente las vacunaciones son prevenciones primarias. Si a ustedes no les explican nada, vacunación igual prevención primaria. Pero les pueden poner algo capcioso y puede ser prevención secundaria. ¿Sí? Igual nos pasaba con el papilomavirus, ¿no? En realidad, el papilomavirus, cuando es detectado por Papa Nicolau, eso es prevención primaria para CA de cervix. Pero si ustedes hacen Papa Nicolau para detectar papilomavirus en sí, porque quieren saber la infección por papilomavirus, eso es prevención secundaria para papilomavirus. ¿Sí? Entonces todo depende de la intención y de qué están midiendo. Ok, entonces acá la respuesta ¿cuál era? Nos salimos un montón. Prevención primaria, ¿sí? Ese es el objetivo principal de epidemiología. Pasemos a la siguiente pregunta. Si viajas a la selva, claro, perfecto, esa es población en riesgo. ¿Cuáles son las poblaciones en riesgo para rabia? Lugares endémicos. ¿Qué otra población está en riesgo para rabia? Veterinarios es un grupo que pudiera estar expuesto. ¿Quiénes más? Ganaderos, los que están en lugares donde están. Igual, para cada enfermedad, la población de riesgo es la que debería vacunarse. Eso es más costo-beneficio. Ok, esto también es sencillísimo. Vamos a ver. Si tenemos un muestreo aleatorio simple y tenemos 150 niños menos de 2 años de una comunidad nativa y a todos le hacemos una evaluación médica y tenemos 10 niños con deficiencia de agudeza visual, 9 con fimosis, 20 de los mayores de 9 meses tienen vacuna de antisarampión. ¿Cuál de estas alternativas es la correcta? Vamos pensando con Ángel Herrera. Ángel, ya está. Por fin uno presente. ¿Qué pregunta dice ahora? ¿Cuál es la respuesta? Ok, vamos a redondear los números, ¿sí? En Guaral y Chancay pueden poner la respuesta correcta si desean. La prevalencia de deficiencia de agudeza visual es 10 sobre 140. Para prevalencia, ¿de qué hablamos? Número de casos sobre población total. ¿Cuál es el número de casos de deficiencia de agudeza visual? Son 10 niños. ¿Y cuál es la población total? ¿Verdadero o falso la A? Falso. La B, la proporción de prevalencia de fimosis es 9 sobre 150. ¿Cuántos tienen fimosis? 9 niños con fimosis. ¿Y cuál es la población expuesta a fimosis? 150. ¿Cuál sería la única duda que tendrían? Si son hombres o mujeres. Porque si fuesen niños y niñas, ¿las niñas están expuestas a fimosis? Las niñas podrían ser población. ¿Dónde afecta el hecho de que no estén expuestos? ¿En prevalencia o en incidencia? En prevalencia, acuérdense, es número de casos sobre población total. En incidencia es número de casos nuevos sobre población total en riesgo. Entonces, en incidencia sí, definitivamente pueden confundirse, preocuparse, estresarse. Pero cuando ustedes hablan de
prevalencia, no hay problema en el denominador. Ustedes pueden definir su población. ¿Sí? Entonces, ¿esta podría ser verdadera o no? 9 sobre 150. Sí. La siguiente, la proporción de prevalencia de fimosis 9 sobre 141, no, tiene nada que ver. La prevalencia de vacunación es 20 sobre 150. ¿Cuántos fueron vacunados? 9, no tiene nada que ver, es un número totalmente absurdo. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Solamente la proporción de prevalencia de fimosis es 9 sobre 150. Siguiente. Estos puros números por ahora. En una comunidad urbana marginal, cuando hay 100.000 habitantes, en el último año se registró 80 casos de TB pulmonar, 10 fallecen por la enfermedad, 3 fallecen por otras causas. ¿Cuántos fallecen? 13. A un paciente también se le diagnosticó SIDA. ¿Qué cosa no es cierto? La prevalencia del periodo de TBC correspondiente al último año fue de 80 sobre 100.000. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero, 80 de 100.000. El riesgo de presentar TBC en un año en esta comunidad es 80 por 100.000. ¿El riesgo de presentar TBC será? ¿Sí o no? Sí, porque es una población y en este caso la prevalencia coincide con la incidencia. La tasa de mortalidad por tuberculosis es 13 por 100.000. ¿Por TB? No, por TB solo es 10. ¿Y 10 de cuántos? ¿10 de 80? ¿Eso es tasa de mortalidad? Eso es letalidad. Ok, entonces esta de mortalidad está mal porque es 13, no, es 10 sobre 100.000. Y esta que dice letalidad, ahora ya sabemos, la letalidad es de todos los que se enferman, ¿cuántos se mueren? ¿Cuántos se enfermaron? 80. ¿Cuántos se murieron de esos 80? 10. Está mal porque esto sería 10 sobre 80. La tasa de letalidad por tuberculosis es 10 sobre 80. Y la última dice, la tasa de letalidad por tuberculosis es 10 sobre 80. ¿Sí? ¿Cuántas claves hay? 2 claves. Entonces, el riesgo de presentar TB en un año está bien. Ah, no, esto también está bien. Hay 2 malas, ¿no? Las 2 incorrectas son la C, que dice la tasa de mortalidad por tuberculosis es 13 por 100.000 y debería decir, ¿cuánto? 10 por 100.000. Y la tasa de letalidad por TB, ¿cuál debería ser? 10 sobre 80. Entonces la C y la D están mal. ¿Ya? Otra pregunta. Esa es la siguiente. De 80 pacientes con TB que inician tratamiento, 2 presentan efectos adversos, pero completan tratamiento. Ah, no se escucha, dice alguien. Ángel Guardia. Y estamos bien por todos lados. Ya se escucha. Ok. De 80 pacientes con TB que inician tratamiento, 2 tienen efectos adversos, pero lo terminan. 10 abandonan el tratamiento antes de cumplir el mes. Y 20 más antes de completar los 6 meses recomendados de tratamiento, lo abandonan. De todos los que completan tratamiento, 10 se curan. Y de estos 10, 2 recaen antes del año. Ok, esos son los datos. Entonces yo les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es el riesgo que un paciente en tratamiento abandone el tratamiento antes de completar el tiempo recomendado? Ok, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la probabilidad o riesgo de que un paciente que esté en tratamiento actualmente abandone ese antes de completar el... ¿Cuántos eran? 30 sobre 80. De los 80 pacientes que inician tratamiento, 30 pueden estar. ¿Quiénes son los 30? Los 10 antes de cumplir el mes y los 20 antes de los 6 meses más.
30 sobre 80. Vamos a ponerles el cuadro nomás. El riesgo que un paciente sea resistente al tratamiento, ¿cuál es? ¿A quiénes vamos a sumar para saber que es resistente al tratamiento? ¿Cómo sabemos que hace resistencia al tratamiento? ¿A quiénes hay que sumar? A los que completaron. Ya. ¿Y qué vamos a ver en ellos? Ok, ¿las recaídas cuentan o no cuentan? Vamos a empezar. Tenían 10 pacientes que abandonan tratamiento antes de cumplir el mismo, antes de cumplir el mes. ¿Esos entran? No. 20 que abandonan antes de completar los 6 meses. ¿Entran? De todos los que completan el tratamiento, 10 se curan y de ellos 2 recaen. ¿Cuántos completaron tratamiento? 50 completaron tratamiento. ¿Cuántos se curaron? 10. ¿Cuántos me quedaron? 40. ¿Qué pasó? 40 hicieron resistencia, ¿no es cierto? Y además, ¿qué hacemos con esos 2 que recaen antes del año? ¿Entran o no entran en la cuenta? ¿Son resistentes o no? ¿Son resistentes al tratamiento o son recaída? ¿Hay diferencia? Claro, no son resistentes al tratamiento, hacen recaída. Una vez que ya fueron considerados sanos, recaen. Entonces la respuesta va a ser ¿cuánto? 40 de los 50. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Claro. Ahora, esas recaídas, o sea, fueron considerados finalmente curados. Entonces ya tenían 40 que hicieron resistencia. Esos 2 últimos ya no los van a sumar, o sea, no son 42, son 40 nomás. Los 2 últimos que recayeron no van a sumarse, ¿no? Porque esos 2 últimos son recaídas en realidad. Ok, y la última sobre esta pregunta es, ¿cuál es la tasa de recuperación de los pacientes? ¿A qué equivale la tasa de recuperación? Eso es, de todos los pacientes que tuvimos, ¿cuántos se curaron? ¿Cuántos se curaron? 8. Ahí hay una discusión. Son curados para el primer momento, serían 10. Pero si yo lo sigo en el tiempo, veo que recayeron 2. Y entonces, ahí podría haber una discusión. La tasa de recuperación podría ser 8 de 80, si soy estricto, y miro en el tiempo toda la evolución. Pero si yo veo mis resultados inmediatos, mi tasa de recuperación es 10 de 80. ¿Sí? Entonces ahí va a ser discutible. Porque son de todos los que yo traté, todos los que vinieron inicialmente. Eso es eficacia. O sea, ni siquiera eficacia. O sea, si yo considero, para ver cuántos se recuperan, estoy viendo simplemente de todos los pacientes que tengo cuántos se curaron. Porque voy a incluir inclusive a los que tuvieron recuperación espontánea. A todos ellos debería considerar. Entonces la respuesta va a ser 10 sobre 80. Esas eran las 3 de TR. Ok, y salgámonos un poco de lo que siempre vemos. Si yo veo servicios hospitalarios que se requieren por un paciente con cáncer pancreático y quiero ver la duración típica
sea, cuánto dura el paciente, cuánto tiempo está en el servicio. ¿Qué cosa voy a ver básicamente? ¿Cuál de esas cosas? O sea, ¿cuánto tiempo ese paciente requiere ser hospitalizado? ¿Cuál será la mejor medida? ¿Tasa de incidencia? ¿Prevalencia? ¿Medida de supervivencia? ¿Riesgo? Miren, de todas estas medidas, ninguna de ellas habla de tiempo. ¿Sí? La única que podría medir algo de tiempo es riesgo. ¿Pero qué es? ¿Riesgo de estar hospitalizado? No. Entonces, la única que me habla de cómo se comporta en el tiempo estos pacientes es la medida de sobrevivencia. Y la medida de supervivencia, sobre todo, ¿en qué enfermedades se da? En cáncer, pero se podría dar en cualquier enfermedad. Entonces, lo que quiero saber yo es cuánto tiempo sobreviven o cuántos sobreviven en cuánto tiempo. ¿Sí? Entonces, esa pregunta es más intuitiva que otra cosa. La respuesta sería medida de supervivencia. Ok, si yo voy a hablar de un colegio, de una escuela, en donde hay niños que ingresan al colegio y quiero ver cuál es el déficit auditivo de estos niños, ¿cuál es la mejor medida? Ok. Miren, acá hay un distractor muy importante. Les están preguntando cuál es la mejor medida para calcular la proporción de niños recién ingresados, ¿no? Dicen recién ingresados. ¿Eso a qué les suena? A nuevos les suena, ¿no? Sin embargo, hay un detalle que no han percibido. El déficit auditivo, básicamente, ¿ustedes creen que va a producirse durante la época escolar, durante los días que esté en el colegio? No. ¿En qué momento se va a dar? Normalmente, en estos niños. Es una cuestión de larga evolución, ¿no es cierto? Entonces puede ser al nacer o puede ser. Y entonces, ¿será importante saber si esto es incidencia o no? ¿No? Entonces vamos a medir básicamente prevalencia. Entonces, todos los niños que hay, ¿cuántos tenían déficit auditivo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Entonces la respuesta mejor es prevalencia. Pregunta 9. ¿Cuál es el efecto más probable sobre la prevalencia según decrece la mortalidad de casos por insuficiencia renal? ¿Cómo es eso? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir la prevalencia? Si ustedes tienen cualquier enfermedad y disminuye la mortalidad de la enfermedad, ¿qué pasa con el número de casos existentes? Aumentan los enfermos porque no se mueren. ¿Qué pasa si la mortalidad aumenta? Los casos disminuyen. ¿Qué pasa si su método de diagnóstico mejora? Su prevalencia aumenta. ¿Qué pasa si encuentran que la sobrevida del paciente aumenta? La prevalencia aumenta. ¿Sí? Entonces todo eso es lógica hasta ahorita. ¿Sí? Entonces va a incrementarse el número o el valor de la prevalencia. ¿Sí? La respuesta acá en la 9 es incremento de la prevalencia. Ya, esta pregunta es la que ya no deberíamos estar preguntando a estas alturas. Vamos a hablar de odds ratio. Entonces, digamos, nosotros tenemos 3 factores de riesgo, A, B, C, ¿sí? Y les damos unos ratios de 12,4, 5.0 y 0.21. Mirando ahí nomás, ¿cuál es el mejor odds ratio? ¿O cuál es el peor? ¿Qué cosa mide los ratios?
De manera sencilla, el loss ratio va a medir la fuerza de asociación, ¿sí? Así, independiente de quién tiene la culpa o no, fuerza de asociación es lo primero que venir a la mente. ¿Y cómo yo determino que hay más fuerza o menor fuerza de asociación? No, el intervalo de confianza no me mide fuerza de asociación. La fuerza de asociación me lo da el valor puntual, la magnitud de los ratios. ¿Cuál tiene mayor fuerza de asociación? Aparentemente. Porque es un valor más elevado. O será C. Porque ¿cuál es el parámetro de comparación para los ratios? ¿Qué valor? El 1. Acuérdense que esta es una escala en la cual por debajo de 1 es la inversa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto es un cálculo donde tiene un numerador y un denominador? Y lo que interesa es que se aleje del 1, ya sea hacia el infinito o hacia el 0. Mientras más cerca del 0 o más cerca del infinito está, es decir, más lejos del 1, mayor fuerza de asociación. ¿Sí? Entonces acá los dos que tienen mayor valor de asociación son A y C. ¿Y 5? ¿También es bueno o no? Es un muy buen valor, está por encima de 3. 3 ya es considerado un buen odds ratio. Entonces todos son buenos valores puntuales para OR. ¿Sí? Ahora, cuando nos vamos al límite inferior, límite superior, ¿de qué estamos hablando? Intervalo de confianza. ¿Para qué me sirve el intervalo de confianza? Para ver si es significativo. El intervalo de confianza, la palabra clave es precisión. Lo que me da el intervalo de confianza es la precisión de mi medición. ¿Qué sucede? Si mi intervalo de confianza cruza el 1, quiere decir que en alguna oportunidad yo voy a tener un valor que me dice, ok, puede ser de riesgo, pero puede ser de protección también. Y entonces no sé qué decidir. Ahora, los intervalos de confianza, ¿en qué magnitud están expresadas? ¿A qué porcentaje nuevamente nos dan? Al 95%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un intervalo de confianza al 95%? Todos hablan, a nadie le escucha. ¿Qué quiere decir? Si, digamos, si yo repitiera este experimento 100 veces, 95% de ellas, los valores van a estar entre esos valores. ¿Sí? En ese rango va a aparecer el valor. O sea, puede aparecer 12.4, pero a veces va a aparecer 0.3, 16, no lo sé. ¿Y qué quiere decir que el intervalo de confianza sea amplio? Quiere decir que no tengo mucha precisión. Es como que yo estoy con mi escopeta, pero no sé si apunto bien. Es una doble cañón, pero no le apunto bien, pues. Le daré a veces, pero a veces no. Y entonces la precisión es el criterio que voy a utilizar para hablar de intervalos de confianza. ¿Por qué es importante? Porque a veces puedo fallar el disparo. Es como que a veces me va a salir de riesgo y a veces me sale de protección. ¿Sí? Y entonces con eso, ¿cuál es factor de riesgo? ¿A es un factor de riesgo? ¿Cuándo digo que es un factor de riesgo? Cuando está por encima de 1, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir mayor de 1? Ok, vamos a aclarar un par de conceptos. El OR no mide riesgo directamente. ¿Qué mide?
muestra asociación. Esa es la medida. Pero ¿qué cosa mide el OR realmente? ¿Qué compara? Ah, ok. ¿Probabilidad o posibilidad de qué? ¿Tú tienes la respuesta? Ah, no. Al principio me pareció que sí. Ustedes comparan, en riesgo relativo, ustedes comparan el riesgo en los expuestos contra el riesgo en los no expuestos, ¿no es cierto? Eso es riesgo relativo. Y como si el valor del numerador es mayor que el denominador, en el riesgo relativo ustedes van a decir que hay más riesgo en los expuestos, ¿no es cierto? Eso es lógico. Y eso se cumple cuando el número que sale es mayor de 1. En el odds ratio lo que están comparando es la posibilidad de haber estado expuesto. Entonces lo que ustedes dicen es, ok, como yo partí en estudios de causas y controles, donde uso odds ratio, partí de un grupo que estuvo enfermo y comparo si pudo haber estado expuesto o no pudo haber estado expuesto. Si el valor es mayor de 1, es más probable que haya estado expuesto. Luego hay mayor asociación. Luego es un factor de riesgo, ¿no? Así continúo razonando. Pero si el denominador es más grande, entonces el que tuvo más posibilidades de estar presente es el que no estuvo expuesto. Y entonces ya no es de riesgo, sino es de protección. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en mente es cuál es la fórmula que están utilizando. No la ASPA, ¿no? El A por B y B por C. Eso es el resumen de la fórmula. La fórmula en realidad lo que mira es las posibilidades de haber estado expuesto versus la posibilidad de no haber estado expuesto. Entonces, en este caso, los factores de riesgo son, como decían, los que tienen mayor de 1. Pero además, para hablar de un factor de riesgo, tendría que verificar que no cruce el valor 1, ese valor. Entonces busco, todos los que no cruzan el 1, ¿quiénes son? A cruza el 1, B no cruza, C no cruza. Pero entre B y C, ¿cuál es el riesgo? B es de riesgo y C ¿de qué es? Se comporta como de protección. Entonces, A y B son factores de riesgo y C es un protector, falso. A y C son de riesgo, falso. A y B son de riesgo, falso. B es un factor de riesgo y C es un factor protector. ¿Sí o no? Claro, porque B es mayor de 1 y no cruza el 1, entonces es de riesgo. Y C está por debajo de 1 y no cruza el valor 1. Entonces ese es uno de protección. Entonces la respuesta D es la correcta. ¿Sí? D de dedo. Pasamos a la pregunta 11. A esta velocidad vamos a terminar a medianoche. No, dicen. A continuación se presentan los coeficientes de regresión. Indique cuál de ellos expresa una mayor asociación. ¿Cuál de ellos expresa una mayor asociación? ¿Cómo es un coeficiente de regresión? ¿Cuál es el coeficiente de correlación de regresión que ustedes conocen? O de correlación en todo caso. El P no es un coeficiente de correlación, es el nivel de significancia. ¿Se acuerdan? Había un coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de correlación de Spearman. ¿De qué hablan esos coeficientes? ¿Qué será eso? Me dicen al fondo. Para eso no estudié medicina. Los coeficientes de correlación lo que miden básicamente es cuán correlacionados están. Quiere decir, cuánto puede predecir un valor al otro. El comportamiento de uno, cuánto puede predecir el comportamiento del otro. ¿Todos se acuerdan de la fórmula de la línea recta? La fórmula de la línea recta, ¿cómo es? En matemáticas, otra vez matemáticas. Y es igual a más bx. En esa fórmula lo que ustedes tienen es y
es el valor que ustedes van a tratar de predecir. ¿En función de quién? En función de X. Entonces, tienen dos variables que tratan de correlacionar. Y esa correlación es de tipo lineal, en una línea recta. Cuando ustedes hablan de correlación de Pearson, por ejemplo, están tratando de encontrar si existe o no existe esa línea recta. ¿Sí? Y entonces, el coeficiente de correlación normalmente se expresa como R minúscula, el coeficiente de correlación de Pearson, por ejemplo. Y esa R minúscula tiene valores entre menos 1 y 1. ¿Sí? Va desde menos 1 hasta 1. Cuando el valor es 0, quiere decir que no hay absolutamente ninguna correlación. Cuando el valor es 1, quiere decir que la correlación es positiva. Es decir, cuando aumenta X, aumenta Y. Y cuando el valor es menos 1, es una correlación inversa o negativa. Cuando aumenta X, disminuye Y. Cuando disminuye X, aumenta Y. Entonces la recta puede cambiar de posición de acuerdo a qué tipo de correlación hay. Pero eso es la posición. Pero además, los índices de correlación miden la fuerza o la probabilidad de que esto que estamos hablando, esa relación, exista. Y entonces ese valor entre 0 y 1 dice cuán probable es que esto sea una línea recta. Imaginemos, si ustedes tienen una línea recta y es solo una línea, la correlación va a ser 1. Pero si ustedes poniendo todos los puntos, todos los valores que tiene, no se dibuja una línea recta, sino una banda, su índice de correlación ya no va a ser 1. Su índice de correlación va a ser menor a 1. Va a ser 0,8. Y si esa banda cada vez se hace más ancha, su índice de correlación baja. 0,6, 0,5. Si se convierte en una nube y ya no es una banda, eso ya el índice de correlación baja a 0,3, 0,1, 0 cuando es un caos y no sabemos qué cosa pasa. Cuando no es posible trazar una recta por los puntos que tenemos, eso es una correlación que no existe. Entonces la correlación lo que trata de ver es si una variable se comporta en relación con la otra de una u otra forma. Y entonces, viendo solamente los números, eso es coeficiente de correlación. Pero ¿cuándo pasamos al de regresión? Cuando elevamos ese coeficiente de correlación al cuadrado. Si yo tengo un valor menos 1 y lo elevo al cuadrado, ¿cuál va a ser el resultado? 1. De manera lógica, todos los coeficientes de correlación pueden ser positivos o negativos, pero el de regresión solo va a ser positivo. Y entonces el valor para un coeficiente de regresión va a ser entre, ¿cuánto? 0 y 1. Ok, entonces cuando les hablen de regresión, vamos a estar hablando de otros datos. En este caso, pueden ser posibles A, B y C. Y de esos tres, ¿cuál indica mayor índice de correlación entre los dos? O de regresión. ¿Cuál? 0.95, es el más alto. ¿El menos 0,99 es posible? No en esta situación, ¿ven? Ahora, si yo les hablara coeficientes de correlación, ¿cuál sería la mejor respuesta? Menos 0,99, porque es el que más se asocia. Porque no me han preguntado si es directa o inversa. Solo me dicen cuál se asocia más, cuál está más relacionado, ¿sí? Entonces, mayor relación mientras más cerca 1. Menor relación mientras más cerca 0. ¿Está claro? Sí, no, no me importa. Pasemos a la siguiente. Esto de acá de hoy día es una revisión así de varias preguntas diversas. Solo estoy incidiendo en variables y ahora voy a incidir en diseños en un ratito. Ok, entonces ya hicimos un repaso sobre diseños. Entonces rápidamente, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál de las siguientes es una característica de un estudio descriptivo? ¿Me comprueba relaciones explicativas? No, un descriptivo no. ¿Investiga la causa o factor de riesgo?
¿Investiga la causa o factor de riesgo? ¿Esa es su misión? No. ¿El descriptivo? No. ¿Estudia problemas partiendo de la causa al efecto y viceversa? No. ¿Requiere la agrupación de la muestra o población de estudio en categorías de análisis? Sí, pudiera ser, no es un requerimiento básico. Yo pudiera contar los valores, porque me falta una alternativa. Sigamos. Entonces, la pregunta 3. Si yo tengo una variable categorizada, el descriptivo no. ¿Estudia problemas partiendo de la causa al efecto y viceversa? No. ¿Requiere la agrupación de la muestra o población de estudio en categorías de análisis? Sí, pudiera ser, no es un requerimiento básico. Yo pudiera contar los valores, porque me falta una alternativa. Porque esa no es tan buena. Es la mejor, pero no es tan buena. No hay alternativa. No tiene, esta es verdadera, pues, ¿no? No tiene alcance para comprobar relaciones explicativas. Esa es la respuesta correcta. Sigamos. Entonces, la pregunta 3. Si yo tengo una variable categorizada en tiempo, en tardío, normal y temprano, ¿qué escala estoy utilizando? Acá ya estamos complicando el asunto de lo que hablamos temprano. De esto exactamente no hemos hablado. ¿Qué tipo de variable es? Para empezar. Una variable cualitativa. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Ordinal. Ahora, en esa variable de tipo ordinal, ¿ya tengo la respuesta? ¿Sí o no? Si yo ya sé que es una variable de tipo ordinal, ¿está la respuesta o no? ¿Sí o no? Ya. ¿Cuál es el problema? Acá hay dos detalles que vale la pena mencionar. Una escala de razón y una escala de intervalo. ¿Sí? La escala nominal no existe. La escala de razón y la escala de intervalo, ¿a qué se refiere? Ustedes pueden tener una variable cuantitativa, pero cuando su cero es absoluto, ustedes están hablando de que en realidad, digamos, 0 hijos quiere decir que no hay hijos, pues, no hay nada. ¿Sí? 0 centímetros de talla quiere decir que no mide nada. Eso es cero absoluto. Pero cuando ustedes tienen un cero que es relativo, cuando hablan de temperatura, es el ejemplo clásico. Porque ustedes pueden hablar de 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Y en realidad pueden ir a menos 10 centígrados y así. ¿Cuándo cambia? ¿En Fahrenheit? No. En Kelvin. Si ustedes hablan de 0 grados Kelvin, ¿ese 0 es absoluto o no? Ok, entonces esa temperatura será una variable que dependiendo de la escala que estén utilizando, va a convertirse en una escala de razón o en una escala de intervalo. ¿Y en qué se diferencian? La escala de razón es aquella en la que ustedes saben pues que precisamente el 0 es 0, el 0 es absoluto. La de intervalo es cuando ustedes establecen un intervalo determinado para decir que acá hay un 0, ¿sí? ¿Qué más? Ok, entonces la respuesta acá que esta variable que hemos estado hablando es una variable de tipo ordinal. (14) ¿Cuál de las siguientes recomendaciones garantiza la validez de un instrumento de medición? ¿Cuál de todas estas? Si aumento el número de preguntas en un determinado tema, ¿garantizo la validez? ¿Porque ponga más preguntas es más válido? No. Si pongo instrucciones claras, ¿es más válido? ¿Más válido? ¿Qué cosa es validez? En test de mediciones son sensibilidad, especificidad. ¿Mejoro mi sensibilidad y mi especificidad? Lo que voy a mejorar al poner instrucciones claras es que cuando lo repitan pueda salir lo mismo.
sea, mejoro mi confiabilidad, pero mi validez no mejora, es tal cual. Si yo construyo los instrumentos una vez que las variables han sido claramente especificadas y definidas, ¿es más válido? La validez tiene que ver con que mi instrumento mide realmente lo que dice que va a medir. Si yo defino claramente los instrumentos, una vez que ya las variables han sido especificadas y definidas, ¿mejoraré eso? ¿Sí o no? En realidad eso sí me da validez, porque yo voy a medir lo que sé que vale, o sea, la verdadera, el verdadero valor lo voy a poder identificar una vez que yo he clasificado adecuadamente la variable. Entonces mi instrumento es más válido, me representa mejor lo que dice medir, porque lo he clasificado bien. Ahora, yo puedo obtener datos que representen el valor real de las variables que se están midiendo y son iguales en momentos diferentes. ¿A qué se refiere eso? En momentos diferentes, yo vuelvo a medir, ¿eso es validez? Eso cuando yo mido varias veces, el valor se repite. Eso es otra vez confiabilidad o la repetitividad. ¿Sí? Entonces, el aumento de preguntas no me ayuda. La B y la D son básicamente para confiabilidad y la C sí me sirve para validez. ¿Sí? La respuesta es la C, obviamente. Pregunta 15. ¿Cuál de los siguientes criterios es importante tener en cuenta al hacer un problema de investigación? Bueno, esto es Peña, ¿no? Al formar un problema de investigación, ¿debe ser atemporal? ¿Tiene que ver los problemas poblacionales? ¿Debe ser afirmativo? ¿Debe hacerse expresando una relación entre variables? ¿Cómo debe ser un problema de investigación? ¿Mm? Cuando ustedes hacen un problema de investigación, ¿es importante ubicarlo en el tiempo y el espacio o no? Sí, entonces la primera no tiene nada que ver. ¿Es importante definir una población? Sí, entonces la segunda está mal también. ¿Los problemas son definidos en forma afirmativa o en forma de pregunta normalmente? Normalmente de pregunta. Y entonces, pero siempre mis problemas de investigación están relacionados a variables. Siempre mi problema va a tener por lo menos una variable que voy a medir. Entonces está en relación directa con la variable que yo voy a medir y sus posibles relaciones obviamente cuando son de comparación o en los mismos descriptivos, ¿no? Cuando quiero ver cómo se comporta esa variable. La respuesta va a ser la D. Ok, vamos a ver qué diseño es. Si ustedes tienen en 3 meses de una comunidad de 40.000 habitantes, hacen visitas a todos a intervalos de 3 días durante ese tiempo y diagnostican 106 casos de cólera. ¿Qué tipo de diseño parece? ¿Transversal o longitudinal? Parece longitudinal, ¿no? Hasta ahí parece longitudinal, porque hacen varias visitas, más de una. A fin de determinar posibles factores asociados con la enfermedad, las características socioeconómicas de los pacientes fueron comparadas con un grupo de 106 personas sanas. ¿Ahí qué dicen? De frente. ¿Es descriptivo o analítico? Analítico, ok, es longitudinal analítico. Entonces ya nos van quedando ¿cuántos diseños? 3, por decirlo menos, ¿no? Y la pregunta es, ¿hay alguna intervención? Si no hay intervención, ¿cuántos diseños me quedaron? 2. De los 2 que me dejan, que son casos y controles y cohortes, ¿cuál es el diseño? ¿Qué cosa quiero saber?
¿Qué he querido determinar? Posibles factores asociados con la enfermedad. Pero ¿cómo hago mi estudio? ¿Dónde arranco? ¿Arrancan enfermos y sanos? Todos sanos. Si arrancan todos sanos, ¿qué diseño es? Cohortes. ¿Sí? Por más que trataron de confundirlos al decir ahí, dice características, posibles factores asociados con la enfermedad, en realidad, ¿los factores de riesgo son factores asociados a enfermedad o no? El calcular el riesgo es determinar cuál es mayor riesgo. Sí, van a poder identificar. Pero lo que manda, cuando yo les dije al inicio del día o de la tarde, ¿qué cosa es? ¿Dónde empiezan el estudio? Si empiezan en todos sanos, van a ver una exposición, que en este caso es la comunidad, y después ven si se presenta o no se presenta en el evento, lo que tienen ustedes es un estudio de ¿qué? Cohortes. Solo es casos y controles cuando ustedes empiezan en los sanos y en los enfermos, como dos grupos, y después van a buscar si estuvieron expuestos. Ahora la pregunta, aquí hacen un seguimiento, ¿no es cierto? Hacen un grupo y siguen. Pero el estudio de cohortes termina siempre ¿en qué? En si hay más eventos en el grupo expuesto o en el grupo de control. ¿No? El grupo no expuesto. ¿Eso han visto acá? Ya los entreveré. O sea, todo arranca en un estudio de cohortes clásico, ¿no? Hacen un seguimiento de sanos y miran cuántos se enferman. Pero hasta ahí estábamos pensando que era cohortes. ¿Qué sucedió en este estudio? Empezaron una cohorte y después ¿qué pasó? Claro. Miren, les leo esto de forma diferente. Empezaron con todos los pacientes, con todos los sujetos sanos. Siguieron en el tiempo y vieron quienes se enfermaron. Una vez que identificaron los que se enfermaron, hasta ahí parecía cohortes, dijeron, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Y para ver cuáles son, voy a comparar estos enfermos contra un grupo de sanos. ¿El estudio en dónde estuvo arrancando en realidad? En los enfermos y en ese grupo de sanos. Lo que pasa es que arrancó en una cohorte. Este es un clásico estudio de casos controles anidado en una cohorte. Por eso es que está enredado. Porque arrancan en una cohorte. O sea, yo les digo ahorita, ¿no? Empiezan en un grupo de pacientes sanos, muy bien. Pero cuando llegan a los casos, encuentran los casos, ese es el momento que ustedes dicen, ok, los voy a comparar con un grupo de 106 personas sanas. Entonces, el estudio en realidad no empezó en la recolección de información inicial, en el seguimiento. Ese seguimiento solo sirvió para detectar los pacientes enfermos. Arrancó cuando tenía los enfermos, los comparó contra los sanos y buscó los factores de exposición. ¿Eso qué diseño es? Casos y controles. Pero como arrancó en un seguimiento, en una cohorte, ese estudio se llama casos y controles anidado en una cohorte. ¿Sí? Por eso esta pregunta es media fea. La respuesta en realidad es casos y controles. El diseño es casos y controles. Ahora, con este ejemplo, ¿este estudio es prospectivo o retrospectivo? No. Este estudio es un caso control prospectivo. ¿Por qué? Eso dice. ¿Por qué es prospectivo? Porque empecé ahora y busco en el futuro si es que hay enfermos o sanos. O sea, mis pacientes van a aparecer en el futuro. ¿Qué cosa me dice si el estudio es prospectivo o retrospectivo? ¿Dónde incluyo mis pacientes? Los pacientes yo no los he incluido porque ya existían, los he incluido en el futuro. He comenzado a seguir todos y cuando apareció un enfermo, lo incluyo al estudio. Sigo más pacientes, aparece otro enfermo, lo incluyo al estudio. Y comienzo a incluirlos en el futuro. O sea, por eso es prospectivo. El prospectivo o retrospectivo tiene que ver con el momento de inclusión de los sujetos al estudio. No tiene que ver como cómo lo miro, para dónde voy, no.
sino el momento en que yo incluyo mis sujetos de estudio. Eso es lo que define prospectivo o retrospectivo. Entonces, encima de ser un estudio, casos y controles sanidad en una cohorte, es uno prospectivo para colmo, porque así son los que están anidados en una cohorte. Ahora, si casos y controles es prospectivo, ¿existirá un estudio de cohortes retrospectivo? Ese es el otro estudio raro. ¿Cómo es así? El clásico de cohortes, yo empiezo ahorita y miro si se enferman, ¿no? El otro estudio de cohortes es, yo no empiezo ahorita. Yo miro mi base de datos de hace 10 años y con 1000 pacientes sanos veo 500 estuvieron expuestos a algo y 500 no. Y miro si en los 5 años posteriores se enfermaron o no. ¿Es un estudio de cohortes? Sí, porque empiezo en los sanos, miro si se exponen o no y termino de chequear si es que se enfermaron o no. Es una cohorte retrospectiva. ¿Por qué? Porque mis pacientes, ¿dónde fueron incluidos? ¿En el futuro o en el pasado? En el pasado. Eso es lo que define prospectivo y retrospectivo. ¿Sí? ¿Más claro? Salió conejo. No, ya, pasemos a la siguiente. Ya, va a haber más preguntas, así que ahí ya vamos a revisar. Ok, esto es lo más feo que les puede venir en realidad en un diseño de estudio. Peor que esto no hay. En un sentido clásico, tradicional, la epidemiología, ¿cómo se puede definir? Como el estudio de las causas de la enfermedad en los humanos, causas de enfermedades, o causas que determinan la frecuencia de la enfermedad, la distribución de las frecuencias de enfermedad, la distribución y causas determinantes de la frecuencia de enfermedad en los humanos, o las normas de organización y financiamiento de atención médica. ¿Cuál es la mejor respuesta? La D de dedo, ¿sí? La mejor respuesta es esa. Sigamos. ¿Cuántas preguntas siempre les hacen repasar? 18. Qué pena, traigo más. No se preocupen. No se preocupen. Sigamos. Asumamos que no he hecho la pregunta. La relación entre el bajo peso al nacer y el tabaquismo durante el embarazo. ¿Ya? ¿Cuántas variables tenemos? Ya, para arrancar, ¿van a hacer un estudio de qué tipo? Probablemente. ¿Descriptivo o analítico? Lo más probable es que sea analítico. Vamos a ver si es cierto. Puede estudiarse al obtener la historia de antecedentes de tabaquismo en una mujer en su primera consulta prenatal. Si seleccionamos un grupo de niños al nacer y después se compara el peso de los niños al nacer con el hábito de fumar de la madre, ¿de qué tipo de estudio estaremos hablando? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Y estoy comparando dos variables, ¿no es cierto? ¿Qué quiero saber de esas dos variables? Si están relacionadas o asociadas. Ok, entonces eso parece ser un analítico hasta ahora, si nadie demuestra lo contrario. Y de allí, si es un analítico, ¿ahí hay intervención o no? No. Ok, entonces otra vez estoy entrampado entre los dos diseños que siempre confunden. Casos y controles o cohortes. ¿Dónde arranca el estudio? ¿En los enfermos y sanos? ¿O en la exposición? Seleccionamos a quiénes, a los niños al nacer. Y después se compara el peso de los niños al nacer con el hábito de fumar a la madre. O sea, tenemos el peso al nacer, y ahí tenemos probablemente alto y bajo peso, ¿no es cierto? Esa es mi variable. Y después de eso, alto y bajo peso, ¿qué voy a buscar? Si la mujer o la mamá
fumó o no fumó. Si eso es así, ¿qué diseño será? Casos y controles. Una discusión posible y probable sería si alguien les dice, pero ese es un transversal. ¿Por qué? Porque siempre va a suceder que el niño, o sea, no puedes hacerlo tú, 2 mediciones no puedes hacer. Pero eso ya es parte de otro problema. Los estudios de casos y controles, muchos autores dicen que son atemporales en realidad. Y no hay cómo definir la exposición previa. Bueno, pero la forma más fácil de identificarlo es como hemos hecho ahorita. Primero ven si hay grupo de comparación. Después ven cuál es la variable principal por donde arrancan. En este caso, bajo peso al nacer o no bajo peso al nacer. Y después van a buscar si hubo o no hubo exposición. Una ayuda más. ¿Ustedes podrían hacer un estudio de cohortes con esto? ¿Con este problema? No sería ético. Ustedes no pueden quedarse viendo a una mujer fumar y decir que siga fumando para ver cómo nace el niño. No es ético, pues. No pueden hacer. La ética no solamente son los ensayos clínicos, también está en los otros diseños. Entonces, este estudio, la única forma de hacerse es, o por casos controles, pues, ¿no? Ok, entonces la respuesta va a ser caso control. En Guaral ya se desmayaron, miren. La razón entre el número de casos de una enfermedad específica, diagnosticados o notificados en el curso de un determinado periodo, y el número de personas en la población susceptible, ¿cómo se denomina? Incidencia, ¿no? Número de casos nuevos sobre una población en riesgo. ¿Sí? ¿Qué le faltó a esta definición? ¿Qué falta? Ah, no, sí está ahí. Que no lo he dicho yo. El tiempo. Para hablar de incidencias necesitan siempre hablar de tiempo, un periodo de tiempo. Y ahí está, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hablar de tasas de incidencia y hablar de incidencias a secas? Que tiene tasa y el otro no. ¿Cuál es la diferencia entre tasa de incidencia e incidencia? Ambos hablan de periodos de tiempo, de seguimiento. Bien, las tasas en realidad lo que están haciendo es estandarizar su medida. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando habla el ministerio de sus números de sus incidencias, dicen 50 casos por 100.000, por 10 a la menos 5, ¿no? 37 por 10 a la menos 5. Y comparan todas las ciudades con 10 a la menos 5. Y algunas enfermedades 10 a menos 3. Lo que están haciendo es estandarizar los valores. Porque si ustedes dicen número de casos nada más, dan una fracción, van a depender de la población. A mayor población, menor población. Cuando hacen una tasa, lo estandarizan y son comparables. Otra más. La incidencia. Otra más. La incidencia de casos notificados e identificados clínicamente se expresa por una tasa de... La incidencia de casos, empezamos por ahí. Notificados e identificados clínicamente se expresa por la tasa de... Son los identificados, ¿no es cierto? Clínicamente ya ni siquiera estamos hablando de los casos subclínicos. Será, pues, ¿no? Tasa de prevalencia. ¿Qué voy a decir? La incidencia de casos notificados clínicamente se expresa por la tasa de prevalencia. ¿Cuánto me faltan? Me falta poquito. Ah, me falta un montón. ¿Cuál va a ser? ¿Qué cosa es una tasa de letalidad? ¿Cuánto impacta
¿Cuántos de los enfermos se mueren? ¿Qué es una tasa de ataque? ¿Cuántos de los que estuvieron expuestos se enferman clínicamente? Es una tasa de ataque. ¿Sí? La tasa de incidencia que expresa el número de personas de una población determinada que se enferma en un periodo especificado corresponde a la tasa de A, B, C, D, E, F. Ya están muertos ya. La tasa de incidencia. Ok, estamos hablando de riesgo, de enfermarse, que expresa el número de personas de una población determinada que se enferma en un periodo determinado, corresponde a cuántos se enferman en un periodo determinado. Eso es número de casos, eso es cuántos se enferman. ¿Eso qué es? Morbilidad. ¿Sí? La tasa de ataque normalmente es en periodos cortos. Normalmente en periodos cortos. Tasa de ataque era la otra. Siguiente. En un estudio, vamos a ver. Ya llego. En un estudio sobre las causas de cáncer pulmonar, los pacientes con esta enfermedad se compararon con los controles según edad, sexo, lugar de residencia y clase social. Ok, ¿eso qué parece? Ahí nomás. ¿Qué parece que diseño? Casos y controles, ¿no? Porque dicen casos y controles. La frecuencia de tabaquismo se comparó entonces en ambos grupos. ¿Qué tipo de estudio fue este? Uy, comenzamos con los tiempos. Prospectivo, histórico prospectivo, estudio clínico, retrospectivo. ¿Cuál es la definición para tiempo? ¿Qué les interesaba? ¿Cuándo seleccionan los pacientes? ¿Cuándo seleccionaron estos pacientes? ¿Por qué? Porque yo en este momento seleccioné los que tenían cáncer. No me fui a buscar cuántos hacían cáncer, sino yo vi cuántos tenían cáncer ahorita y después me fui a buscar la exposición. Entonces se convirtió en ¿qué? Retrospectivo. ¿Sí? La D. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones respecto a los estudios de cohortes son verdaderas? Ya estamos cerca ya. Fuerza, como es. ¿Cuáles son ciertas para estudios de cohortes? Los estudios de cohortes no interesa el tiempo. Primero. Segundo, tienen un grupo de comparación. Tercero, tienen una muestra representativa. Entonces, ¿son prospectivos? Pueden serlo, no necesariamente. O sea, eso no es falso, pero tampoco es necesariamente verdadero. Se seleccionan los individuos para estos estudios con base en características que aparecen antes del principio de la enfermedad estudiada. ¿Sí? Claro, antes de la enfermedad. Son sanos. Eso es verdadero, es un trabalenguas. Pero es verdadero, ya verdadero dice. Porque se seleccionan los individuos con estudios con base a características que aparecen antes del principio de la enfermedad. O sea, están hablando sobre sanos. Ok, los individuos son observados a través del tiempo para determinar la frecuencia de la enfermedad. Esa es verdadera. Entonces, la primera no es falsa. Y como las otras dos son verdaderas, todas son verdaderas. Todas es la respuesta. La estandarización de los métodos de observación y de registro son esenciales en epidemiología. Por tanto, antes de empezar cualquier estudio, ¿qué cosa es necesario? Será todo. ¿Saben cuál es el método científico del chapeo, no? ¿Han llevado eso o no? ¿No han llevado esa? El método científico del chapeo implica que si ustedes no saben, no tienen idea del tema, ya empieza con un 20% de acertar, que eso es suerte nada más. Pero si ustedes además identifican alguna posible respuesta en la pregunta, ya su champeo no es 20%, ya puede ser 40, 60%.
va a variar. Entonces, si ustedes ya saben una o dos claves, rápidamente champeen, ¿no? Como al inicio le dije a alguien que ya no está, que ya se fue, champea. Si no tienes idea, champea, con cierta lógica. En estos exámenes no tienen puntaje en contra. El objetivo de este examen no es saber si ustedes saben o no. ¿Cuál es el objetivo? Que saquen más nota. Ese es el objetivo. Mientras más notas sacan, no quiere decir que saben más. Quiere decir que tienen más posibilidades de elegir, ¿qué cosa? Su serum. Si ya se recientado, ¿qué más tiene? Mayor puntaje. Entonces, la suerte no existe, se fabrica. Entonces, ¿todas son ciertas? Antes de empezar hay que saber qué se va a observar, elegir una técnica, tener personal entrenado y evaluar la técnica. Todas, pues. 25. La aproximación epidemiológica de las enfermedades en la comunidad son: ¿cuáles de estas pueden aproximarse epidemiológicamente a las enfermedades en la comunidad? Método científico, el champeo, así, lectura veloz. ¿Qué palabra es clave arriba? ¿Cuál es el excepto? ¿Cuál no tiene nada que ver con comunidad? Claro, los ensayos clínicos de laboratorio no tienen nada que ver con comunidad. ¿Ven? ¿Ven qué fácil es? Ahora sí, fácil es champear. No, pues, pero no es que champean. Ahora les explico por qué. Los ensayos clínicos, hay dos tipos de ensayos clínicos. Los pragmáticos, que son los que más se acercan a la población. ¿Sí? ¿Cómo son esos? Ustedes comienzan a incluir todos los pacientes. Pero se han dado cuenta que los ensayos clínicos lo que más tienen son criterios de inclusión y exclusión. ¿Se han dado cuenta? 1000 criterios de inclusión y 2000 de exclusión. Porque se quedan con pacientes tan raros que nunca van a encontrar otro paciente igual. Entonces, esos ensayos clínicos no son comunitarios, pues, son de hospital, son de casos raros. Y son tratamientos para esos casos raros. Y en la medicina, habitualmente, esos tratamientos le damos a todos los pacientes. Y eso no es cierto. Por eso es que no funcionan algunos tratamientos. ¿Cuáles de estos ítems? ¿Cuáles de estos ítems es un requisito para la formulación de hipótesis? Debe referirse a la mayor cantidad de ámbitos de la realidad y lo más amplios posibles. ¿Una hipótesis? No, al contrario, mientras más chiquito y circunscrito, mejor. Los conceptos se deben pensar solo conceptualmente. O sea, ustedes cuando hacen hipótesis no son conceptos, no es teorías. Lo que tienen que hacer es cosas prácticas que van a poder comprobar en el campo, en su estudio. O sea, eso tampoco es. Entonces dice, deben contar realidades o referencias empíricas y observables. Esa es la alternativa. Y en el planteamiento se debe dejar la delimitación de técnicas para probar la hipótesis lo más abierta posible. No, mentira. Deben escoger exactamente cómo van a medir las cosas. ¿Qué resulta de estratificar datos continuos? ¿Qué cosa es estratificar? Hablemos de edad, que era una variable continua, ¿se acuerdan? Ya la edad la puedo dividir en jóvenes, adultos, mayores, ¿sí? O ancianos. Entonces yo estratifiqué, los agrupé en paquetes. Eso es estratificar. Cuando yo estratifico, ¿qué ocurre? Lo que estoy teniendo, ¿qué cosa es? Intervalos de clase, ¿sí? Eso es por definición inclusive. Pero así no tengan la definición, si ustedes tienen una variable continua y la ponen en grupitos, ¿qué pasa? Tienen intervalos. Nada más que esos intervalos se llaman de clase, ¿sí? Si queremos emprender un estudio de investigación para detectar causas y factores de riesgo de un trastorno prolongado en el tiempo, ¿qué queremos ver? Causas y factores de riesgo de una enfermedad larga. ¿Qué hemos observado? Y tenemos como ventaja un buen sistema de registros. Ok, tenemos buen sistema de registros, quiere decir que podemos disponer de datos antiguos, ¿no es cierto?
pero no contamos con más recursos, el financiamiento es mínimo y esperamos resultados rápidos. Ok, ¿qué diseño es el que se adapta mejor para eso? Queremos detectar causas y factores de riesgo. Si queremos detectar eso, ¿qué necesitamos? ¿Descriptivo o analítico? Analítico. Y si tenemos una buena base de datos de los analíticos, me quedan otra vez dos, ¿no? Casos y controles y cohortes. De esos dos, ¿cuál es más rápido? Casos y controles. ¿Cuál me cuesta menos? Casos y controles. ¿Cuál sería la única excepción? Ya tiró un lapicero, no puede ser, dice. ¿Cuál sería la única excepción para que no sean solamente los casos y controles buenos? ¿Qué estudio de cohortes podría ser rápido, económico? Una cohorte retrospectiva. Y entonces acá hay un pequeño problema. ¿Sí? ¿Hay un estudio de cohorte retrospectivo? No. Está cohortes. En general el estudio de cohortes por definición es largo, caro, complicado de hacerse. Entonces, si ustedes les pusieran cohorte retrospectiva, marcan eso, de cajón, ¿sí? Sin pensarlo dos veces. Pero en este caso, como no aparece, estamos asumiendo que el estudio de cohortes es el tradicional. Entonces me quedo, obviamente, con el de casos y controles. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Algunos ya están cuerpo presente a estas alturas. Ok, ya falta poco. ¿Cuántas preguntas son? 50, me dijo López. $29. ¿Qué tipo de sesgo puede considerarse si la media es menor que la mediana? ¿Qué es eso? Eso van a ver en mi estadística ya después, pero para calentar un poco. ¿Qué cosa es la media? Promedio, ¿no es cierto? Y la mediana, si los ordenan los valores, ¿cuál es el que está al medio? Por posición. Esa es la media, o mediana, perdón. La mediana es el percentil, ¿cuánto? 50. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen ordenado todos sus datos y se dan cuenta que la media, dice, ¿cómo es? Que la media es menor que la mediana, o sea, el promedio está por debajo de la mediana. Hay un sesgo, pero ¿para dónde? Sesgo negativo. ¿Sesgo simétrico será? Por nada. La decisión tiene un sesgo bimodal positivo. En algún dato, ¿qué cosa es bimodal? ¿Saben? Una joroba de camello. Eso es bimodal, ¿no? Dos modas. La distribución muestra sesgo mediano. Nada que ver, no tiene sentido. ¿Cuál es la única que podría ser? Sesgo negativo. ¿Cuál es sesgo negativo y cuál es sesgo positivo? ¿Quién manda el sesgo? No, la media no. La mediana tampoco. No. Nosotros tenemos una distribución de datos, ¿sí? Y ustedes se acuerdan de la curva normal, que es una montañita. En esa curva normal nosotros tenemos colas, dos colas. Pero cuando la distribución no es normal, una de las dos colas se hace más larga, ¿no es cierto? La cola es la que dice cuál es el sesgo. Si la cola es hacia la izquierda, el sesgo es negativo. Si la cola es hacia la derecha, el sesgo es positivo. En este caso, el sesgo es negativo, o sea, la cola está hacia la izquierda, porque tenemos la media más hacia la izquierda que hacia la derecha. ¿Cómo se dan cuenta? Porque hay más datos por moda hacia el lado donde está la mediana. ¿Se dan cuenta? La mediana marca la mitad de los casos. ¿Sí? Entonces la mitad de los casos, si están hacia la derecha más de la mitad de los casos, la mediana, que es el promedio, está a la izquierda. Si eso ocurre, quiere decir que hacia la izquierda no es que haya menos casos, sino que está más largo, pues. Y el sesgo está hacia la izquierda. Eso hay que verlo con gráficos. Para la siguiente, hoy día vamos a simplemente revisar algunas cosas generales. Los he mareado de lo lindo, me he dado cuenta.
pero en las siguientes vamos a traer algunos slides para poder trabajar. Ok, una más. Vamos a pedir su colaboración para resistir una más siquiera. Tenemos un ensayo clínico controlado, ¿sí? Y un problema para recolectar los datos. Algunos pacientes, por alguna razón, pasaron del grupo tratamiento al grupo control. ¿Qué hay que hacer? Miren, un ensayo clínico, cualquiera. Y algunos pacientes, ¿qué sucedió? Estaban en el grupo de tratamiento, pero se pasaron al otro lado. Por muchas razones, porque quisieron, nos equivocamos, qué sé yo. Si eso sucede, ¿qué sabemos que está pasando? Hay un sesgo. Ok. ¿Qué sugiere la bibliografía para solucionar ese sesgo? ¿Cómo yo soluciono los problemas de sesgos en los ensayos clínicos cuando los pacientes se cambian o se pierden? ¿Analizo cómo quedaron conformados al final? No, eso es lo que yo siempre, eso mido, pero para solucionar el primer problema tengo que hacer un análisis, ¿cómo le llaman? El post, ¿cómo es ese análisis? Hay dos medidas en realidad que se hacen. Una que es el análisis por intención a tratar, que no sé si se acuerdan, que hablamos de eso, alguna vez debemos haber hablado. La intención a tratar quiere decir que yo analizo todos los pacientes en el grupo original donde estuvieron. Y el otro análisis que hago es el del mejor y peor escenario. Quiere decir que los coloco en donde no me convienen para mí. Y analizo eso. ¿Cuál de estas dos aparece? Este no es. Considero los grupos de tratamiento y control, grupo de tratamiento como quedó conformado al finalizar la recolección de datos, y grupo de control, nada, no es. Analizo los datos de acuerdo a los grupos originales a que estaban asignados. Es así es. ¿Cómo se llama esto? Análisis por intención a tratar. Este es el tercero, ese es correcto. Y analizo excluyendo los datos perdidos. No excluyo a nadie, al contrario, voy a considerar a todititos. ¿Sí? Bueno. La C, pues la C. Ok, bien. Esto en realidad es todo por hoy.